Buenas tardes, doctor Luis Felipe Useche y demás compañeros bachilleres. Nuestro grupo se encuentra conformado por Carlos González, Fabiana Marcano, Aurora Ayala, Rachel Brito, Wilnely Zamora, Graciela Rodríguez, Jesús Otero y mi persona, Adelmar Chan. En correspondencia de nuestro seminario corto, en esta oportunidad trataremos acerca de la fisiología gastrointestinal. Fisiología gastrointestinal. El sistema digestivo es el encargado de absorber los nutrientes, el agua, los minerales, las vitaminas y otros componentes esenciales. Este sistema es central en la regulación de los procesos metabólicos que ocurren en los órganos. Una correcta funcionalidad del sistema digestivo es crítica para nuestro crecimiento, desarrollo, mantenimiento de los órganos individuales y supervivencia. Cabe destacar que el sistema digestivo y el sistema circulatorio trabajan en conjunto con la finalidad de transportar los nutrientes hacia los millones de células que se encuentran en todo el cuerpo. El sistema digestivo incluye la cavidad oral, el tracto gastrointestinal, los órganos accesorios, glándulas y estructuras especializadas que se encuentran adosadas a este sistema. La boca es la primera parte del canal alimentario. Se encuentra conformada por partes blandas, los cuales son los labios, la lengua, el suelo de la boca y el paladar, y por partes duras, que estaría representada en este caso por los dientes. La boca abre un espacio previo a la laringe, a la cual se le conoce con el nombre de cavidad oral o bucal. Sus límites están intrigados por los labios, las mejillas, el suelo de la boca y el paladar. Está cubierta, valga la redundancia, por los labios superiores e inferiores, los cuales desempeñan diversas funciones en distintas actividades, como el lenguaje y las expresiones faciales. Tal caso de ello, o tal ejemplo, se podía constituir con la sonrisa. También es la encargada de la fabricación de la saliva, gracias a la cual nuestras papilas gustativas funcionan adecuadamente, además de que mantiene nuestra boca lubricada, permitiéndonos de esta forma hablar. Es de vital importancia conocer que la boca es un gran indicador de la salud de las personas. La boca tiene múltiples funciones, pero las más importantes son digestiva. Es el primer punto del aparato digestivo y gracias a ella podemos masticar los alimentos, mezclarlos con saliva y posteriormente tragarlos. Respiratorio. Participa activamente en el proceso de respiración e influye tanto para tomar como para expulsar aire. Sensorial y sensitivo. Es uno de los órganos mejor especializados para recibir las propiedades de los alimentos y otros objetos, gracias a las papilas gustativas que se encuentran en la lengua. Protección. Juega un papel muy importante en el sistema de protección, al disponerse como una barrera que evita la entrada de microorganismos en el cuerpo. Estética. Nuestra sonrisa y dientes forman parte de nuestra apariencia física y por lo tanto intervienen notablemente en la autoestima. Comunicación. Además de hablar, realizamos gestos, silbidos, entre otras cosas que nos permiten comunicarnos con las demás personas. Cuando nosotros aspiramos el aire, este pasa por la boca y posteriormente llega a la laringe, que es la encargada de generar sonido a través de las vibraciones que produce dicho aire. La boca es uno de los elementos más útiles que tenemos desde que venimos al mundo, ya que ésta nos permite conocer la consistencia y textura de ciertas cosas, además de que es vital a la hora de hablar y expresarse. El estómago. El estómago es la porción del aparato digestivo que se sitúa entre el esófago y el intestino. Se localiza específicamente en la región abdominal superior izquierda, justo por debajo del diafragma. El estómago es una cámara donde se mezclan y almacenan los alimentos ingeridos, que se van vaciando en pequeños intervalos hacia el duodeno, gracias a los movimientos peristálticos. El vaciado gástrico completo requiere de varias horas luego de la ingesta de una comida copiosa. El estómago es muy distensible, por lo que puede variar considerablemente su tamaño dependiendo de si está vacío o lleno. Está conformado por 4 partes fundamentales, los cuales son el cardias, que lo comunica con el esófago, el fundus, el cuerpo, y el píloro, que lo comunica con el intestino. Segrega varias sustancias que en conjunto reciben el nombre de jugo gástrico, formado principalmente por el ácido clorhídrico y la pectina. Esta última es una enzima proteolítica que divide las proteínas en fracciones de tamaños menores para facilitar su absorción. En el estómago los alimentos son transformados en una papilla pastosa que recibe el nombre de quimo. El intestino delgado. Es la porción del tubo digestivo que conecta el estómago con el intestino grueso. Está constituido por el duodeno, yeyuno e ilión. Su función es la absorción, digestión, barrera y además inmunidad. Es uno de los órganos con mayor número de recambios de células en todo el cuerpo, puesto que su superficie interna se renueva cada 5 días. El intestino delgado se encarga de absorber todos los nutrientes necesarios para el cuerpo. Se localiza entre 2 esfínteres, los cuales son el pilórico y el iliocecal. Este último lo comunica con el intestino grueso. Constituye la mayor superficie mucosa de todo el organismo.
Su longitud oscila entre 3 a 7 metros, dependiendo de ciertas variables, como lo son el tamaño del individuo. Posee en su interior una capa de células que forman una barrera. Su función es, además de digerir sustancias, actuar como mecanismo de defensa ante enemigos exteriores del medio ambiente. Llámese enemigos exteriores a aquellas sustancias que ingerimos y a los microorganismos que habitan propiamente en el intestino. Esto se logra manteniendo cerradas las uniones estrechas intercelulares, a través de los cuales se puede impedir el acceso descontrolado de ciertas toxinas, sustancias, químicos, microorganismos y macromoléculas, que de lo contrario pasarían al torrente sanguíneo. Intestino grueso. El intestino grueso es la última porción del tubo digestivo, que se encuentra conformado por el ciego, el colon, el recto y el canal anal. El intestino delgado se une al intestino grueso en la región abdominal inferior derecha, a través de la válvula ileocecal. El intestino grueso es un tubo muscular de aproximadamente 1,5 metros de largo. La primera porción del intestino grueso continúa absorbiendo agua y nutrientes minerales de los alimentos y sirve como área de almacenamiento de las heces. Tras 1 o 2 horas desde la ingesta, el quimo llega al intestino grueso donde ya no es procesado en esta última instancia de la digestión, debido a que el intestino grueso se limita a absorber solamente el agua, los minerales y las vitaminas, esencialmente vitaminas K y B12, que son liberadas por las bacterias que habitan en el colon. Aquí se libera metano en forma gaseosa cuando el almidón y sus derivados son transformados en glucosa para su posterior absorción. Gran parte de este metano gaseoso es expulsado al medio exterior en forma de flatulencias. El intestino grueso se encarga de compactar y de almacenar la materia fecal en el recto hasta ser expulsada a través del ano. Ingestión y deglución. La ingestión es la introducción de la comida en el aparato digestivo, al servicio de la alimentación o la hidratación, y se realiza en la forma que nos es más común o más peculiar, que es a través de la boca. El bocado o pieza alimentaria que es introducido en el aparato digestivo debe contener dimensiones superiores al de las moléculas para considerarse una ingestión. La deglución es una acción motora automática en la que participan músculos de la respiración y del aparato gastrointestinal. La función o la finalidad de la deglución es el transporte del bolo alimenticio y también la limpieza del tracto respiratorio. Fase gástrica. El proceso de la digestión estimula el nervio vago, que a su vez estimula la secreción ácida. La secreción gástrica se inhibe cuando el pH desciende por debajo de 2.5. El estómago contiene una serie de glándulas que son las encargadas de la secreción gástrica. Estas son las glándulas oxínticas, que a su vez contienen células parietales, células principales, células de la mucosa del cuello y endocrinas. Las células de la mucosa se localizan en el cuello, de aquí donde proviene su nombre, y la base de las glándulas oxíntricas contiene células parietales, células principales y endocrinas. Las células parietales se encargan principalmente de la secreción de ácido clorhídrico y lexina. Las células principales secretan pexinógeno junto con lexina. Y las células de la mucosa del cuello secretan moco junto con bicarbonato para proteger al epitelio gástrico del entorno ácido. El ácido clorhídrico es secretado a través de la membrana microvellosa de la célula parietal y fluye hacia afuera a través de los canalículos intercelulares de la glándula oxíntrica. El estómago contiene además una serie de células de neuroendocrinas como las células G, que se localizan predominantemente en el antro. Estas células G segregan la hormona gastrina, que se encarga de estimular la secreción de ácido clorhídrico. Una sobreabundancia de la hormona gastrina conlleva a hipersecreción gástrica o úlcera péptica. Toda esta secreción de hormonas y ácido es muy importante, ya que con esto el estómago prepara el quimo para su posterior digestión en el intestino. Fase del intestino delgado y grueso en la digestión. Una vez que los alimentos son procesados en el estómago, pasan al intestino delgado a través del esfínter pilórico. La mayor parte de la digestión y absorción ocurre en los intestinos, cuando el quimo entra al duodeno. Aquí es mezclado adicionalmente con 3 líquidos diferentes, los cuales son la bilis, el jugo pancreático y las enzimas intestinales de la mucosa alcalina. La bilis se encarga de emulsificar las grasas para permitir su absorción. Neutraliza el quimo y es usada para excretar productos de desecho, tales como la bilirrubina y los ácidos biliares. Sin embargo, este no es una enzima. El jugo pancreático es la secreción exocrina del páncreas, secretado por los ácidos pancreáticos y vertido mediante el conducto pancreático en el colédoco, pasando a la segunda porción del duodeno. Este interviene en la digestión de todos los principios inmediatos, es decir,
carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El jugo pancreático se compone de agua, sales minerales, bicarbonato de sodio y diversas enzimas, tales como proteasas, amilasa pancreática, nucleasas y lipasas. El otro líquido está conformado por las enzimas intestinales de la mucosa alcalina. Estas incluyen maltasa, lactasa, sacarasa, tripsina y quimiotripsina. La sangre que ha absorbido los nutrientes es llevada a través de la vena porta hepática hasta el hígado para llevar a cabo su filtración, remoción de toxinas y procesamiento de nutrientes. Estas enzimas son activadas cuando el nivel de acidez cambia en el intestino para romper la estructura de los diversos nutrientes. Durante el proceso de la digestión, el intestino se dilata y se vuelve más amplio, y a su vez se vuelve más corto para permitir que los alimentos entren de una manera menos complicada. Después que los alimentos han pasado a través del intestino delgado, la comida entra en el intestino grueso. El intestino grueso es la última estructura en procesar los alimentos. Su función principal es recibir las sustancias indigestibles del intestino delgado. También tiene como función la absorción de agua, de electrolitos a partir del quimo, sales y algunas vitaminas, como también tiene la función de almacenamiento de materias fecales hasta el momento de su expulsión. No obstante, se siguen cumpliendo las dos funciones fundamentales de la motilidad intestinal, que son la mezcla y la propulsión. Con los movimientos de la mezcla, todas las materias fecales resultan trituradas y movidas, y entran en contacto con la pared del colon, mientras que los movimientos de propulsión obligan al contenido del colon a emigrar en forma de masa hacia el recto. Cuando cierta cantidad de excremento penetra en este último segmento, surge la necesidad de evacuar. El proceso de excreción está basado en eliminar de nuestro cuerpo todos los desechos metabólicos producidos por la actividad celular. Esta fase de excreción se refiere a la última etapa del proceso gastrointestinal, también conocido como egestión, proceso en el cual se expulsan las heces, es decir, las sustancias que no fueron absorbidas ni asimiladas, las cuales pasan al intestino grueso, donde éstas se transforman en materia fecal, que luego de ser almacenadas en el recto son eliminadas al exterior mediante el ano. Esta puede ser excreción sólida y excreción líquida. En la excreción sólida, el cuerpo expulsa los productos de desecho de la digestión por el recto y por el ano. Este proceso depende del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso somático, en el momento de expulsar las heces. En este proceso se ven implicados dos órganos que son el recto y el ano. El recto tiene la función de recibir los materiales de desecho que quedan de los alimentos digeridos, constituyendo las heces. Posteriormente, estas son expulsadas al exterior mediante el ano. La función del ano es eliminar hacia el exterior la materia fecal, mediante un proceso voluntario que se produce al relajarse las fibras de esfínter anal y abrirse el orificio correspondiente. En cuanto a la extracción líquida, el tracto urinario es una parte importante del sistema excretor, ya que filtra los desechos y el agua contenida en la sangre, para luego eliminarlos del cuerpo. Para ello se implican ciertos órganos, los cuales son los riñones, el uréter, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones realizan funciones de limpieza, equilibrio químico de la sangre y producción de hormonas. El uréter tiene la función de conducir la orina hasta la vejiga, realizando movimientos peristálticos. La vejiga urinaria es un órgano musculomembranoso. Esta almacena la orina y luego es expulsada hacia el exterior a través de la uretra. Y la uretra es el orificio por el que sale la orina durante la micción. Entre las patologías digestivas más comunes del esófago está la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este es un trastorno en el que el ácido estomacal circula en sentido contrario y pasa al esófago irritándolo. Este trastorno tiene como consecuencia sensación de ardor, dolor de pecho, dificultad para tragar, nudo en la garganta y regurgitación. Esófago de Barrett. Esta lesión ocurre a consecuencia de un daño en la mucosa esofágica por la exposición continua al reflujo gastroesofágico ácido.
en personas diagnosticadas con ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esofagitis eosinofílica. Enfermedad crónica del sistema inmunitario, en la que los eosinófilos se acumulan en el revestimiento del esófago. Esta acumulación es una reacción a los alimentos, ya sea alérgena o al reflujo gastroesofágico. Puede inflamar o dañar el tejido esofágico. Esto puede provocar dificultad para tragar o hacer que la comida se atasque. Patologías del estómago. Úlcera péptica. Son llagas abiertas que provocan un fuerte dolor en el tubo digestivo. La causa más frecuente es una infección por parte de Helicobacter pylori, una bacteria capaz de soportar la acidez del estómago. Esto afecta al 8% de la población en algún momento de sus vidas. Hay dos tipos de úlceras pépticas, que de acuerdo con su ubicación se clasifican en úlceras gástricas y úlceras duodenales. Las úlceras gástricas se desarrollan en el revestimiento interno del estómago, mientras que las úlceras duodenales se originan en la parte superior del intestino delgado. Gastroparesia. Patología que consiste en la disminución de los movimientos del estómago, haciendo que el proceso de digestión sea más lento. Los síntomas incluyen náuseas y sensación de saciedad después de comer poca comida. Patología del intestino delgado. Enfermedad celíaca. Produce daño en la mucosa intestinal debido a la ingesta del gluten. Se caracteriza por la inflamación autoinmune de la mucosa del intestino delgado, ocasionando dificultad en la absorción de nutrientes. Enfermedad de Crohn. Produce una inflamación crónica en diferentes partes del tubo digestivo. A veces aparecen síntomas fuera del intestino, como inflamación en los ojos, en la piel o en las articulaciones. Ileitis aguda. Es la inflamación de forma repentina del ilion o parte última del intestino delgado. Las principales causas de ileitis aguda son las infecciones y la enfermedad de Crohn. Patologías del intestino grueso. Síndrome de intestino irritable o colon irritable. Consiste en un trastorno funcional crónico del tubo digestivo, que se caracteriza por la hinchazón, dolor, molestia abdominal y las alteraciones en las deposiciones, pudiendo causar estreñimiento, diarreas o ambos. Cáncer colorectal. Es un tipo de cáncer que comienza en el revestimiento del colon y el recto. Normalmente estos inician como pólipos no cancerosos, es decir, benignos, que lentamente se van convirtiendo en cáncer. Colitis isquémica. Se origina por una disminución de la circulación de sangre en el intestino grueso. Aparece generalmente en personas mayores de 60 años con algún factor de riesgo cardiovascular. Colitis microscópica. Son caracterizados por la presencia de diarrea crónica, cuyos estudios analíticos y endoscópicos no presentan alteraciones señalables, siendo necesario para su diagnóstico el tomar biopsias de colon. Colitis ulcerosa. Es una enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Produce lesiones de forma continua en el intestino grueso y tiene distintos niveles de gravedad. Enfermedad diverticular del colon. Son herniaciones en la parte interna de la pared de este órgano, formadas por un aumento de la presión dentro del intestino grueso, que emergen a través de su capa muscular, formando como pequeños globos o dilataciones en la pared del intestino grueso. Pólipos de colon. Son prominencias que aparecen en la mucosa y que van creciendo hacia el interior del colon. La importancia de esto estriba en que su composición puede contener células con cambios que sean precancerosos. Gracias por su atención.